El Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín debatió sobre la seguridad en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial POT, un análisis que hizo énfasis en las zonas de riesgo de control ilegal y protección violenta y que a su vez genera escenarios de economías criminales y rentas ilegales. Con este foro se pretende también hacer un análisis sobre la situación, por supuesto, de la seguridad, como lo he dicho, y las causas que generan la consolidación de espacios territorializados por los ilegales. En el Consejo de Medellín, los corporados debemos analizar todos los elementos del plan de ordenamiento territorial, como es la apropiación del territorio y el uso exclusivo de la fuerza por el Estado, para evitar que otros organismos tomen decisiones por la fuerza. No será una tarea fácil. Debemos analizar la presencia y el uso del espacio de los actores ilegales y en conflicto, los territorios de irregularidad, los territorios de ilegalidad y los territorios de informalidad. Por ello, hemos invitado a los habitantes de Medellín para que entre todos construyamos el plan de ordenamiento territorial, el cual debe ser producto de la democracia y de la participación. La tasa de homicidios de Medellín multiplica por 4 el promedio mundial, que es de 10 homicidios por 100.000 habitantes. Eso es considerado como una epidemia. Recordemos que nuestro índice está por los 40 homicidios por 100.000 habitantes y con una tendencia que al terminar el año sea de 50 homicidios por 100.000 habitantes. Integrar el componente de seguridad desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. De allí que resulta clave que a la hora de formular el nuevo POT, estos académicos propongan pensar en salidas mucho más allá del aumento de la fuerza pública y que para contrarrestar el crimen se piense más bien en términos de territorio. La vida real es local y lo mismo pasa en Medellín. En Medellín hoy tenemos en el poblado una tasa de homicidios de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es casi igual a la de Nueva York. Pero tenemos en la Comuna 13 una tasa de homicidios de más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es igual a la de Guatemala. Y tenemos una tasa de homicidios de más de 150 homicidios por cada 100.000 habitantes en la Comuna de La Candelaria, que es una tasa que supera casi que a la de cualquier país del mundo. El problema de la seguridad cambia mucho dependiendo de la localidad e incluso cuadra por cuadra. De allí que el POT marca esa diferencia. La reflexión del crimen y su relación con el territorio lo permite. El postulado fundamental de este enfoque teórico lo que dice es que existen un tipo de actividades cotidianas que hacemos todos los días en los lugares de residencia o en los lugares de trabajo que generan oportunidades para la acción de potenciales transgresores y de potenciales criminales. Lugares con sitios de consumo excesivo de licor, casinos, sitios frecuentados por vehículos de alta gama, lugares sin suficiente inhibidores de control social y vigilancia propician el incremento de la criminalidad. En general, la teoría plantea que las señales de desorden urbano le indican a la ciudadanía que la autoridad no tiene control sobre la zona y eso se convierte en una invitación a los criminales para que cometan sus fechorías en esos lugares. Dice el académico que nos hemos equivocado al leer el problema y con la revisión del POT podremos detectar corredores propicios para el crimen. Hay una relación directa entre el crimen y el territorio. Y esa relación directa entre el crimen y el territorio es algo que no siempre hemos tenido muy claro en la formulación de política pública. ¿Por qué razón? Porque la formulación de política pública casi siempre está concentrada en la gente, es decir, en buscar al delincuente, al pequeño delincuente. Eso en Medellín ha sido un fracaso. En Medellín en los últimos 10 años hemos detenido a 1 de cada 4 jóvenes entre 18 y 24 años, ha estado detenido por lo menos una vez. Eso no ha impactado al delito menor. Y en algunos casos la política pública ha tratado de enfocar algún tipo de actividad, especialmente la que tiene que ver con el microtráfico o con el tráfico de drogas.
Pero la política pública de seguridad normalmente se ha olvidado de este factor, que es el factor del territorio. El crimen no es aleatorio, se repite en los mismos sitios y lo que cambia es la intensidad. El centro de la ciudad es el mejor ejemplo para ello. Igualmente, sitios que dejamos mutar por falta de control se vuelven propicios para ello. Hay áreas que por la historia de Medellín han sido usualmente áreas de habitación, de residencia, pero el mal ordenamiento territorial entonces permite que el uso del suelo cambie y ahí aparece entonces la discoteca, el barcito y una serie de actividades que no están planeadas para ese tipo de espacio urbano y que van a ver reflejadas en contra de la calidad de vida de las personas. El surgimiento de espacios semipúblicos, los tipos mall comerciales, porque es que entonces como el barrio crece y la comuna crece y resulta que aquí no tenemos una organización y una criminalidad que corresponda a los estándares internacionales, porque nuestra criminalidad es bien particular, entonces al crearse esos desarrollos implica también que, como lo hablábamos ahorita, aparezcan sitios donde las personas llevan dinero, se mueven con dinero, mueven bienes y servicios y eso entonces se empieza a volver un lugar propicio para que aquellas personas que ejercen actividades criminales los conviertan en blanco de su acción. Esos ecosistemas propicios para el crimen, como el casino en una zona residencial, que a pesar de ser un negocio legal, trae gente sola con mucho dinero que se mueve en la noche o en las primeras horas de la madrugada. Otro elemento fundamental del urbanismo planeado es las calles seguras, porque las calles deben de ser para las personas. Hay una clara diferencia entonces en las calles seguras que nos permite saber qué es lo público y qué es lo privado. Desde las casas siempre deberá haber acceso visual que permita control sobre los extraños, para que el ciudadano realmente participe de la seguridad. Debe ser usada constantemente para que haya ojos que vigilen. Y la infraestructura de iluminación y equipamiento público, entonces ahí hablamos de la seguridad, de las cámaras de vigilancia, deben de permitir entonces inhibir las acciones delictivas. Aquí tenemos una ciudad que se extiende por el territorio de 10 municipios y no 10 ciudades. El POT, que se revisará y ajustará en 2014, es un proyecto de ciudad a largo plazo. Una contradicción colectiva en donde la sociedad esperaría que según el acuerdo POT hubiera, por decir algo, 183 viviendas y lo que hemos tenido vía esas normas es 819 o por ejemplo 171 en este caso, 171 en este caso y lo que hemos tenido en realidad son 1.264 unidades licenciadas. Es decir, un profundo desequilibrio entre el deber ser y lo que hemos hecho. Y esto no es un asunto solamente de una licencia de construcción, sino de un impacto profundo sobre el derecho colectivo. Un POT es un acuerdo ciudadano, un acuerdo político y técnico mediante el cual todos decimos que vamos a honrar el interés general por encima del interés particular y que vamos a responsabilizarnos de la función social de la propiedad. Los vacíos que deje el POT no pueden ser atacados por los mismos ciudadanos sin la corresponsabilidad y el manejo ético, como ya ocurre con las licencias laxas de las falsas VIP. El POT es por naturaleza un proyecto colectivo, de largo plazo y que tiene que representar un acuerdo político. 2, no es un plan de gobierno, sino que es un plan de ciudad. Un plan de ciudad significa que es un proyecto de largo plazo que está superando las vigencias de gobierno particular y que debe representar un marco de actuación consensuado por todos los actores sociales, políticos que operan en el territorio. Y adicionalmente entender que el POT no termina el día que se acuerda en el Honorable Consejo y se sanciona. El POT empieza en ese momento y ahí aparece una inmensa corresponsabilidad política para construir un marco general de seguridad ciudadana asociado a cómo vamos a desarrollar en las próximas 2 décadas y con las próximas generaciones la ciudad.